Hola queridos vallejianos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bueno, como pudieron observar hace un momento en esta pequeña intro, empezamos una nueva transmisión donde aprenderemos mucho sobre el cuento Paco Yunque y más que todo a resolver algunas incógnitas que se tienen sobre este cuento. Saludos cordiales para toda la audiencia en las distintas plataformas. Mi nombre es Luigi Valentino de la Cruz Arana para los que entran por primera vez a este podcast. Y hoy, como sorpresa, les tengo a un invitado muy especial que nos ayudará a conocer más sobre la obra de Paco Yunque, que como sabemos fue escrita por el reconocido peruano César Vallejo, el cual este es considerado el mayor innovador de la poesía del siglo XX. Hay que recordar también que la poesía de Vallejo es en efecto una que surge de una profunda convicción política, pues reconoce que a lo largo de la historia ha sucedido un conjunto de hechos que traen consigo ideas universales de justicia y de igualdad que recorren los tiempos. Y sin más preámbulos, doy pase a Arlín Crespín para que lo saluden y lo conozcan. Hola Crespín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Luigi, muy buenos días a toda la audiencia. El día de hoy, como dijo mi compañero, vamos a responder algunas preguntas referentes a César Vallejo y obviamente también vamos a hablar de su obra Paco Yunque. Así que procedamos a comenzar con el podcast. Muy bien, pero antes de empezar, les comento cómo fue la lección de las preguntas. Bueno, hace unas semanas les comentamos a nuestros seguidores acerca de esto. Les pedimos que dejaran en nuestra bandeja de mensajes cualquier pregunta acerca de esta obra llamada Paco Yunque. Les digo que las preguntas fueron demasiadas, en donde nuestra cuenta de Facebook, donde miles de personas nos comentaban sus dudas e incógnitas que tenían sobre Paco Yunque. De todas estas preguntas hemos escogido 5, las cuales fueron seleccionadas para el día de hoy. Y sin más preámbulos, damos pase a la pregunta número 1. ¿Por qué se le considera a Paco Yunque el primer cuento marxista para niños? Bueno, esto se debe a que nos muestra un momento en nuestra historia contemporánea en el que una familia campesina se integra a partir de una relación de servidumbre, lo que es costumbre de la explotación del capitalismo transnacional, representado por una empresa en este caso. Pregunta número 2. ¿A qué nos induce socialmente el cuento Paco Yunque? El cuento Paco Yunque nos incita a no discriminar a las personas, ya sea por posición social o por la forma de hablar, como por ejemplo se puede observar en el cuento, lo que es la discriminación de los ricos hacia los pobres, mostrando agresividad hacia estas personas, como hacía Humberto Grieve con Paco Yunque. Pregunta número 3. Durante el proceso de creación literaria, César Vallejo dedicó más tiempo a los relatos como el caso de Paco Yunque o a la poesía. Sabemos que César Vallejo fue poeta y escritor, pero se dedicó más a la poesía que a escribir obras, y por ello fue considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX. Pregunta número 4. ¿Cómo es considerado actualmente el cuento Paco Yunque? Bueno, actualmente se le considera a Paco Yunque como un cuento que expresa mucha desigualdad, injusticia y demasiado abuso de poder. Hasta el día de hoy, el cuento es leído en muchas escuelas peruanas, y aunque se trata de un simple libro, por así decirlo, puede ser leído para el público de todas las edades. Esto lo hace ser sin duda uno de los textos más populares de la autoría de César Vallejo.
Pregunta número 5. ¿Qué novelas o cuentos inspiraron a Vallejo a escribir Paco Yunque? La novela que inspiró a Vallejo a escribir el cuento Paco Yunque fue El Tungsteno. César Vallejo justifica plenamente la necesidad de poder producir y publicar narrativas de carácter proletario, orientado de esta manera abierta a concientizar a los lectores respecto a situaciones insostenibles como lo es la injusticia social. Bueno, a manera de cierre, bastaría con decir que la obra Paco Yunque pertenece a la tradición de la literatura realista, ya si hablamos respecto a los postulados de la narrativa infantil que estaban vigentes en los tiempos de Vallejo. Un cuento infantil debía en sí responder a ciertas características que lo vinculaban mucho con lo que es la fantasía, la clásica animación de animales y plantas, cierta economía narrativa y un final edificante a partir del cual el joven lector podía y debía ganar cierta confianza en sus iniciales y conflictivas narraciones con el mundo actual. Nos referimos a los cuentos que presentan conflictos de manera no muy compleja, por cierto, que siempre se resolvían de manera positiva y que servían para educar al niño sobre ciertos valores como la honradez y la pulcritud. Dado que esto no se presentan en la obra Paco Yunque, es más, Paco Yunque al final de su cuento no presenta una moraleja. ¿Y por qué? Pues bueno, esa respuesta es muy simple. Hasta luego. Excelente, Crespín. En serio, muchas gracias. Bueno, esas fueron las preguntas que hemos escogido de todos nuestros seguidores. Nuevamente agradecerles por su fiel sintonía, por seguirnos en nuestras cuentas de YouTube, Spotify y Facebook, y también la grata participación de Crespín. En serio, muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Espero también volverlos a ver muy pronto. Hasta luego, mi gente vallejiana. Muchas y muchas bendiciones.